El día de hoy les voy a hablar acerca de la violencia familiar. Primero que nada, hay que definir qué es la violencia familiar. Y esta se define de la siguiente forma. La violencia familiar es el maltrato físico, psicológico y sexual que viven los integrantes de una familia por alguno de sus miembros, sin importar el lugar donde se lleve a cabo. Es importante mencionar que 7 de cada 10 familias viven violencia familiar en México, de acuerdo a un informe de las diferentes asociaciones que hay en México para prevenir la violencia familiar. Por otra parte, es necesario mencionar que la violencia familiar no solo es de casa, es exclusiva de casa. Esta se puede presentar desde cualquier forma en cualquier espacio de la sociedad, es decir, en el público. Esta violencia familiar se puede presentar en diferentes formas, desde un insulto, una agresión, un golpe, algún maltrato, y que nosotros como seres humanos dejamos de ver el grado que llega a impactar en la sociedad o en esa familia porque pensamos que así se llevan cada uno de sus miembros. Pero es muy importante mencionar que siendo estudiantes de Derecho nos debe de preocupar dicha información acerca de la violencia familiar. Pues bien, esta violencia familiar puede causar distintos problemas en la persona, tanto problemas para desarrollarse, para desenvolverse en sociedad, para desenvolverse dentro del ámbito educativo, en el trabajo, en la oficina o en cualquier distinto espacio en el que esté presente la persona. Como comenté, la violencia familiar no solo se presenta dentro del hogar. Pues bien, este es un error que cometemos al relacionar dicha violencia que se presente solamente en el hogar. Y para esto hay que comentar que en un informe de María Eugenia Faute para un proyecto de la integración de la violencia intrafamiliar para el sector salud, menciona 5 puntos específicos acerca de la violencia familiar. El punto número 1 y que hay que mencionar que es que lo direccionan directamente con las mujeres, que lo sufren las mujeres, anexándole que la violencia familiar se vive entre mujeres menores de edad y adultos mayores. El segundo punto que menciona ella es que solo la violencia familiar se presenta en el hogar y como hemos dicho anteriormente no solo se presenta en el hogar. El tercer punto que menciona es que mayormente lo cometen los hombres hacia las mujeres. Otro de los puntos que menciona es que es el maltrato físico, psicológico y sexual, que en eso estoy de acuerdo. Y finalmente menciona que cuando alguien vive violencia familiar, alguno de los integrantes de la familia se termina yendo de la casa. Debemos de poner mucho énfasis en que no solo la violencia familiar se debe presentar dentro de la casa, sino fuera de la casa también. Pues bien, es un problema que nos perjudica a todos como sociedad. Es necesario mencionar que el problema de la violencia familiar no solo se presenta en las mujeres. Sin embargo, hay que mencionar que algunos hombres no llegan a acudir a las dependencias donde deben de recibir esa atención por miedo, por alguna ridiculización en el público, porque cómo es posible que un hombre le pegue a su mujer, cómo es posible que el hombre no mande en la casa, y generalidades así que van hablando sobre el hombre menos en la sociedad. Sin embargo, hay que mencionar que no el hombre es un símbolo de imposición con la mujer, pero también debemos mencionar que es una contradicción decir que la violencia familiar se presenta solo en las mujeres. Pues bien, como hemos comentado anteriormente, también afecta a los hombres. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría de las asociaciones que hay en México solo defienden a las mujeres. Está el caso de InMujeres, asociaciones de mujeres, civiles obviamente, UNAVI, CAVI y todo este tipo de asociaciones que solo se dedican a la defensa de las mujeres. Y yo me pregunto, ¿dónde queda la defensa de los hombres sin sonar machista? Obviamente. Por otra parte, hay que mencionar que el InMujeres realizó algún test para el test que realizó InMujeres para ver si eras víctima de violencia familiar menciona 6 preguntas básicas que debes de contestar en todas que sí para verte considerado como una víctima de violencia familiar. Me permitiré recitarles el test para que ustedes hagan sus propias conclusiones. La primera es:
¿Sientes que tu pareja te está controlando constantemente? 2. ¿Te acusa de infidelidad o que actúa sospechosamente? 3. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeros de trabajo para evitar que tu pareja se moleste? 4. ¿Te humilla o critica acerca de tu aspecto físico, de tu apariencia, de tu forma de ser o del modo que haces las cosas hogareñas, entre otras? 5. ¿Te ha golpeado con sus manos, con alguna arma o objeto? ¿Te ha lanzado cosas cuando él se enoja o discuten? 6. ¿Te ha amenazado alguna vez con un arma o un objeto? ¿Te ha dicho que se va a matar? ¿Te ha dicho que te va a matar a ti o a algún miembro de la familia? Si bien es claro, a mi consideración ese test está mal hecho, pues bien, no considera a más víctimas, solo a la mujer. Hay que precisar que también comete en mujeres un grave error, que solo se enfoca en tareas hogareñas. ¿Qué quiere decir con tareas hogareñas? Que solo la violencia familiar se presenta en casa, y como hemos mencionado anteriormente, no necesariamente se presenta forzosamente dentro de casa, también se presenta fuera de casa. Es necesario mencionar que cuando hace relación, como hemos mencionado, mujeres a tareas hogareñas, ¿por qué está estereotipado que las tareas hogareñas las haga solo la mujer? También las puede hacer el hombre, sin necesidad de ponerme de algún lado de las partes. Por otra parte, creo que ya lo he comentado anteriormente, pero hay que recalcar la situación de que algunas víctimas que sufren de violencia familiar no denuncian, no llegan a denunciar a los agresores por 3 principales razones: por ser víctimas de represalias, por dependencia económica o por el prejuicio social que ocasiona. Creo que el prejuicio social va más enfocado a cuando la víctima de la violencia familiar es el hombre. Pues bien, he comentado anteriormente que la persona masculina no va a decir que sufre de violencia por parte de su mujer. Pues bien, según nos hemos relacionado que el hombre es el hombre de la casa, que es el que tiene el poder, que es el que manda, que es el que ordena las cosas. Pero también debemos de enfocarnos en que actualmente, en pleno 2017, los tiempos han cambiado y las mujeres también ya se cansan de estar siendo víctimas de tantas órdenes. Las mujeres ya están cansadas de recibir órdenes de plánchame, lava los trastes, hazme de comer, cuida a los niños. Y por este tipo de situaciones es que nos hemos involucrado tanto en que ahora los papeles se revierten. Antes, la que solo sufría violencia familiar y no denunciaba era la mujer. Ahora es el hombre el que sufre la violencia y por prejuicio social no quiere denunciar. Por otra parte, es necesario mencionar también que a veces no son los medios adecuados para solucionar esas controversias de violencia familiar. Pues bien, los que salen principalmente afectados son los niños, y creo que la mayoría de las leyes que están contrarrestando los efectos de la violencia familiar están demasiado estereotipadas, demasiado enfocadas en la mujer, demasiado enfocado en cuestiones que abarcan toda la vida social de la mujer, en su desenvolvimiento, en su desarrollo, en cómo vive, y no toman en cuenta al hombre como tal. Por eso no creo que debe de ser necesario hacer una propia ley para hombres. Con base a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta estipula que hay diferentes tipos de violencia, y estos tipos de violencia se pueden presentar dentro de la violencia familiar. El primer punto de la violencia es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia doméstica. Las principales consecuencias que se presentan dentro de la violencia familiar, siendo víctima, claro está, es que se presentan en cómo relacionarse con las demás personas, problemas de autoestima, problemas de depresión, problemas de capacidad mental, de desarrollo físico e intelectual.
Claro está que esto lo vemos principalmente en los niños o menores de edad, niños o niñas. Pues bien, este tipo de personas que sufre de violencia familiar se ve afectado en su desarrollo intelectual. Cuando ellos están dentro de la familia, a veces no se relacionan de la forma integral que deberían de relacionarse por miedo a represalias o en su actuación, y que esta actuación esté perjudicando al agresor y que este agresor finalmente vuelva a sufrir o actuar en contra de esta persona. También es necesario que este tipo de agresiones se ven reflejadas dentro de la escuela, y por eso en algunas ocasiones vemos que los niños o niñas a veces son cortantes, no se llegan a relacionar de la forma adecuada. Pues bien, ese es un principal punto, pero puede llegar a generar tantas partes en ocasionar en que los niños se droguen, roben, actúen de diferente forma. Pues bien, no pueden superar este problema sin la necesidad de un apoyo psicológico. Toda violencia familiar hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los niños, niñas, adultos mayores, ya hemos hablado mucho de ello, pero no hemos tocado el tema de qué autoridad competente es la que conoce o la que lleva a cabo. Si bien es cierto que las instituciones como Mujeres, UNAVI, CAVI, al momento de ir a presentar alguna denuncia, ellos levantan una llamada acta administrativa, que esta acta administrativa solo va a servir como precedente en el caso de que la víctima quiera ir a denunciar después. Para esto, solo la autoridad competente que podemos encontrar como tal y que esté instaurada es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Esta es, como dice su nombre, es nacional, pero cada entidad estatal debe de tener alguna dependencia. Es necesario hablar sobre la infinidad de leyes que hay respecto a la violencia familiar, pero realmente este Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es la autoridad competente para evitar este acto que se lleve a cabo. Creo yo que no es el adecuado. Creo yo también que las leyes las debemos de forzosamente pulir, volverlas a estipular bien, escribirlas bien y enfocarlas en un carácter general y no en un particular. En este caso, como hemos visto anteriormente, solo a la mujer. ¿Por qué no menciona a los menores de edad? ¿Por qué no menciona a los adultos mayores y le da solo más referencia a las mujeres? Por otra parte, creo que estas leyes no toman en consideración que todos los derechos de la familia es a que se desarrollen integralmente, que tengan un desarrollo pleno, que puedan elegir entre otras cosas su libertad sexual, la libertad en su trabajo, y que este tipo de presiones no se presenten dentro del hogar. Pues bien, este es uno de los principales problemas que llegan a tomar los agresores con el fin de llegar a violentar a las víctimas. Considero yo que para evitar la violencia familiar estamos en presencia de un problema demasiado abstracto, demasiado complicado de definir en una sola palabra, en una sola acción o en determinadas acciones, de decir, ¿sabes qué? Necesitas hacer este tipo de acciones, tal, como para evitar esta violencia familiar. Pero creo yo que la violencia familiar se puede evitar si el respeto está presente en el hogar, en el lugar de trabajo, en el público en general. Pues bien, si no hay respeto, creo que esto es lo que está generando el principal problema. Claro, con el apoyo psicológico para salir adelante con las víctimas que han sido ofendidas por los agresores. Pero es necesario mencionar que el respeto es un valor importantísimo para evitar que la violencia familiar se presente. Otro valor que debemos de considerar es la confianza. La confianza por parte de cada uno de los integrantes de la familia, claro está. Pues bien, sin la confianza y sin el respeto, creo que son los principales valores que hacen falta para evitar la violencia, pero también son perjudiciales para que la violencia se dé. Sin embargo, creo que no hemos comentado
que tanto la víctima como el agresor deben de darse los mismos tratos, es decir, no dejar de ocultar los tratamientos tanto para la víctima como para el agresor, porque nos enfocamos más en el tratamiento que debe de recibir la víctima, pero realmente el agresor debe de recibir algún tratamiento. Pues bien, puede seguir repitiendo esa acción, esa conducta, y jamás vamos a terminar con este problema. Estoy convencido que el problema no se va a erradicar de raíz, no lo vamos a controlar modificando simplemente la ley, modificando los reglamentos o creando distintas organizaciones que se enfoquen al tratamiento de la víctima hombre o que traten a todas las víctimas por igual. Estoy convencido de que para erradicar el problema de la violencia familiar es tarea de todos como sociedad, pero principalmente para todas esas familias que consideran que se están vulnerando o están en presencia de algún problema de violencia familiar, que no se queden callados, que acudan, que se asesoren, que tomen terapia psicológica o en determinado caso que denuncien al agresor, pero que esa denuncia sea por el bien de la familia, no de que denuncien a la persona solamente en esa ocasión y luego lo perdonen y esto se convierta en un ciclo y este ciclo jamás se va a terminar si no ponemos una semillita por parte de la víctima y por parte del agresor. También hay que verlo desde otra perspectiva. También creo que el agresor llevándolo a una terapia psicológica, atendiéndose, puede cambiar esa conducta o puede ir bajando ese nivel de conducta de agresión poco a poco, y si llegamos a controlar tanto a la víctima como al agresor, creo yo que podemos tener una familia integral y volver a los mismos puntos que nos pactamos desde un principio, que la familia se desarrolle adecuadamente en un ambiente de confianza, en un ambiente donde todo sea paz, armonía, se respire paz y armonía, que todo se desarrolle como a todas las actividades de cada uno de los miembros desarrolle, sin recibir ninguna crítica, ninguna agresión por parte de sus miembros. Como estudiantes y como representantes de la sociedad, porque somos el futuro de México, creo que debemos de poner más énfasis en que es una tarea eliminar la violencia familiar. No solo basarnos en la ley, no solo basarnos en su protección, simplemente darle más seguimiento. Pues bien, ese problema nos afecta a todos en general y probablemente tengamos conocidos, compañeros, estudiantes, compañeros de trabajo, amistades, familiares que estén en presencia de algún problema como esto y por miedo no llegan a denunciar, que esa es la última instancia, pero debemos de procurarnos en esa atención que se le da a la víctima. Vuelvo a ser muy reiterativo en la víctima, pero debemos de enfocarnos en que si la víctima va a denunciar, esa denuncia que tenga un carácter definitivo, no de que denuncie hoy y mañana lo perdones y vuelva a denunciar la próxima semana y la próxima semana lo perdona. Simplemente que la víctima adopte su papel como víctima, que vea por sus derechos, que vea por la afectación que le está ocasionando a la familia, y si en caso de que tenga niños menores, que vea por los niños menores, porque ellos son los principales que reciben el problema. A continuación, la estudiante Edna Hernández nos contará su experiencia en el área de violencia familiar. Hola, ¿qué tal? Pues yo estuve un tiempo en el área de violencia familiar y la experiencia es sumamente agradable y desagradable a la vez, ya que es un tema muy interesante, es un área que tiene muchos matices, que hay muchísimas preguntas que hacerse, mucho que pulir, pero es un área bastante interesante. Los casos que atendíamos en el área donde yo estuve eran, pues, la gente llegaba desesperada. Tú tienes que tener la capacidad para atender a las personas que son víctimas de violencia. Es un trato muy cordial. Hay un principio que se llama de no revictimización. O sea, es decir, no tienes que revictimizar a la persona, es decir, hacerla sentir mal. Tiene que entrar en un ámbito de confianza
para que pueda platicarte todo lo que te tiene que platicar, para que tú puedas ayudarla, orientándola, diciéndole a todo lo que debe de tener acceso, a todo lo que puede hacer respecto del caso. Todos los casos son distintos, no podemos llevar como una pauta. Es difícil atender a personas violentadas, ya que pues llegan en una situación emocional muy, muy fuerte. Incluso hay veces que la persona ni siquiera puede hablar de tan mal que está, o empieza a relatarte los hechos y se pone a llorar. No tiene a veces sentido como de qué día es, qué hora es. Llega así nada más y te empieza a contar todo. Entonces esa confianza que le tiene a un desconocido, que se supone tiene la capacidad para ayudarla, pues es una experiencia sumamente, pues es bonita hasta eso. Los casos que más atendí, lamentablemente, y es un fenómeno porque se presenta más en mujeres, las que llegan a relatarte los hechos de que han sido víctimas de violencia familiar, en la mayoría fueron golpes, insultos, es decir, ya clasificándolo, en teoría es violencia familiar, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. La mayoría de los tipos de violencia se concentraban en una sola persona, en este caso jugando el rol de mujer, de madre, de ama de casa. Es un detonante. Son ciertas características que tienen las personas que se acercaban a solicitar ayuda o alguna asesoría respecto de la violencia que sufrían en sus casas por parte de sus parejas. Y solo uno fue muy, pues así como extraño, ¿no? Solo uno fue hombre y tenía miedo de relatar sus hechos, tenía mucho miedo, tenía pena, tenía miedo de que no lo ayudaran o de que se burlaran de él. Algunos servidores públicos alrededor decían, ¿cómo puede ser posible que un hombre sufra este tipo de violencia, ¿no? Y yo creo que sí hay, no nada más uno, hay muchísimos casos más. Sin embargo, les da pena, les da vergüenza, y por todo este contexto cultural, pues no se atreven a denunciar. O tan siquiera relatarte, a platicarle a alguien, a un amigo, no sé, a su mamá, a una amiga, no sé, a cualquier persona. Y tenían desconfianza hacia la institución donde estaba para relatar los hechos. Pensaban que no lo íbamos a ayudar. Por lo que llego a la conclusión de que no es solo un problema que afecte solo a las mujeres. Afecta a ambas partes, tanto mujeres como hombres. Que las mujeres se atrevan más por el contexto cultural en el que vivimos a denunciar o a relatar sus hechos o a pedir ayuda o este tipo de cosas es más elevada que hacia los hombres, pero yo pienso que es hacia ambas partes. Entonces, pues es un tema interesante, insisto en que hay que pulirlo, hay que trabajarlo. A mí me interesa muchísimo este tema, trabajarlo, darle otros matices, darle las críticas, y es un tema muy controvertido aparte de todo. Ahora bien, me permitiré hacerte una serie de preguntas que me lleguen a dar cierta claridad sobre algunas cuestiones que no me quedan claras. Adelante. La primera es, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar tiene muchos matices, pero hay una definición y que me voy a permitir leértela. Mi fuente es de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está en el artículo 7, lo pueden checar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Es una definición extensa, abarca otros tipos de violencia, y aquí dice que nada más a las mujeres, es a todos los miembros de la familia. La siguiente pregunta es, ¿cómo detectar que estás en un caso de violencia familiar? Mira, esta pregunta es demasiado complejilla, ya que hay unas pautas.
Hay unas cédulas para llenar para detectar la violencia familiar. Sin embargo, se detecta cuando la persona lo sabe, cuando llega y te comenta los hechos. La persona perfectamente sabe que no está bien algo, que algo no está bien, que no se siente bien, que ya no se siente feliz, que ya no se siente cómoda en el ámbito, cómoda o cómodo en el ámbito de su familia. Es ahí cuando te das cuenta, cuando detectas que necesita ayuda. Es más, la persona llega solicitando la ayuda. La siguiente es, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando se detecta un problema de violencia familiar? Mira, cuando llega la persona violentada, te pasan a... Depende. Si la persona puede hablar, si está bien, pues no está bien, ¿verdad? Emocionalmente, pero si puede contarte los hechos de manera que se entienda, entonces ya procedemos a una canalización, si solicitan una asesoría. O sea, es que es a instancia de parte. Nosotros no podemos llegar a decirle, oye, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto. No, solo podemos orientarla, darle conocimiento de lo que puede o no puede hacer. Entonces ella llega a solicitarlo. Se procede a una canalización o a una contención si es que la persona viene emocionalmente devastada. La siguiente pregunta es, ¿cómo accionas cuando estás en presencia de algún menor de edad? Mira, los temas que involucran menores de edad, como tú sabes, son delicados, ya que porque son menores de edad, la ley los protege, pues más, ¿no? Entonces, cuando llega un menor de edad, la verdad es que yo nunca tuve contacto con una víctima que fuera menor de edad. Sin embargo, se le tiene que dar vista al Ministerio Público. Y pues el tema de los menores de edad, lo repito, es muy delicado, ya que pues depende de la situación en la que llegue. Puede llegar por violencia familiar, por violencia sexual, por violencia psicológica, por violencia física. Entonces, pues dependiendo del caso es el tratamiento que se le va a dar al menor de edad. La siguiente es, en el tiempo que estuviste en contacto con problemas de este índole, ¿tuviste conocimiento o te tocaron algunos hombres víctimas? Mira, como ya te relataba en nuestra introducción, sí tuve solamente un caso. Me parece muy extraño, lo repito, porque ¿por qué solo uno? Estamos seguros de que hay más, pero el contexto no les permite que pidan ayuda, que se sientan avergonzados. O sea, es una serie de factores externos que hacen que no acudan a las ayudas que también se les pueden proporcionar. ¿Consideras que esta situación se presenta por los problemas que actualmente vivimos como sociedad? Por supuesto que sí. Estoy 100% segura de que es por este tipo de situaciones sociales, esto del machismo, esto de tú tienes que ser más fuerte que ella, de no puede ser que te maltrate tu esposa. O sea, ¿cómo vas a permitir que te maltrate tu esposa? Ya sea económicamente, físicamente, psicológicamente. O sea, ¿cómo puede ser que te golpee? ¿Cómo puede ser que le tengas que dar todo tu dinero? ¿Cómo puede ser que te hable feo? O sea, el contexto, la sociedad en general lo ve mal. Es menos común, pero sí, por supuesto que sí existen este tipo de situaciones.